Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. La historia del Génesis es por supuesto el relato fundacional de los tres monoteísmos que hoy son la base de las creencias del 56% de los seres humanos. Pero el monoteísmo más numeroso, el cristiano, hizo algo muy peculiar con parte de esta historia, concretamente la del capítulo 3. ¿Qué nos cuenta esta historia tanto en la Biblia cristiana como en la Torá judía? Resumiendo, Dios crea al universo y al hombre al que puso en un jardín llamado el Edén, diciéndole que podía comer de todos los árboles que había allí, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, so pena de muerte. Luego crea a la mujer, a la que la serpiente le dice que si comen de ese árbol no morirán. De modo que ella come y, como le parece apetitoso, le da a su marido, con lo que ambos descubren que es malo estar desnudos. Dios los descubre y los castiga expulsándolos del jardín. A la serpiente la condena a andar sobre su vientre, lo cual nos dice que antes tenía patas, y a comer polvo, cosa que pese a la sentencia divina, las serpientes no han hecho nunca, prefiriendo ser carnívoras. A Adán lo condena a trabajar para comer y a Eva a parir sus hijos con dolor, además de ser dominada por el varón. Y entonces nos enteramos de que hay otro árbol del que no nos habían hablado en el jardín, el de la vida, y que si comieran de él vivirían para siempre, lo que al parecer a Dios le resulta una pésima idea, por lo que los expulsa del jardín y pone una espada de fuego a guardar el árbol, no vaya a ser que regresen. Aquí hay varios problemas. Primero, que la serpiente tenía razón, le dijo la verdad a Eva, que su Dios le había engañado, que si comían del árbol del bien y del mal no iban a morir. Y no murieron. La serpiente es el héroe de la verdad y la sinceridad, ¿no? Le regala a la humanidad una información importantísima que su Dios les quiso escatimar. Pero hay más. Si Dios no quiere que coman de esos árboles, ¿por qué los pone allí? Si lo sabe todo, ¿no sabe que al final van a comer? Los teólogos nos dicen que Dios pretendía poner a prueba a los seres humanos, pero nuevamente eso significa que Dios no sabía lo que iba a ocurrir, cosa que no casa con un Dios que lo sabe todo y lo puede todo. Y en todo caso, además, el castigo fue una enorme injusticia. A veces se hacen experimentos donde se pone a niños ante helados, pasteles o dulces y se les dice que no deben tocarlos durante determinado tiempo. Luego el experimentador sale de la habitación y con cámaras ocultas se ve si los niños comen o no los dulces y cuánto tiempo soportan la tentación. Uno sabe, usted sabe, yo sé, que muchos niños, quizás la mayoría, no van a resistir y van a comer o al menos probar las golosinas ofrecidas. Ahora imagínese que usted se entera de que el experimentador, al entrar y ver que los niños han comido los dulces, les aplicara un terrible castigo. Usted pensaría de inmediato que, oiga, era de esperarse lo que iba a pasar, y poner la trampa para luego castigar a los niños es una enorme injusticia, un abuso del que más sabe, que es más grande, más fuerte y debería ser moralmente más comprensivo. Todo lo cual no demuestra ser el Dios de la Biblia. Ahora, Dios es eterno según nos cuentan los que dicen saber. No saben, pero les gusta fingir que saben. Si hizo a los seres humanos a su imagen y semejanza, ¿por qué no los hizo eternos? ¿Y por qué no les dio el conocimiento del bien y del mal? Que realmente es una información bastante útil en la vida. Piénselo un momento. Piense cómo viviría usted si no supiera qué es bueno y qué es malo. Y todo esto sin meternos en el problema de que para ese Dios resulta que estar desnudo, o como dice la conseja popular, estar como Dios nos echó al mundo, es malo. Y que al comer del árbol, Adán y Eva se dan cuenta de su desnudez e intentan cubrirla porque es mala, porque qué barbaridad, qué horror, hay que estar avergonzados del cuerpo que hizo Dios. Claro, ¿no? Este pequeño capítulo de la Biblia, de apenas 24 versículos, se convierte en muchas cosas al paso de los siglos y sus interpretaciones de todo tipo por parte de los que creen que saben, pero no saben, han justificado todo tipo de cuestiones que hoy nos parecen inaceptables, como la sumisión de la mujer o el rechazo al conocimiento, con el pretexto de que Dios no quería que supiéramos diferenciar el bien y el mal, con lo cual podríamos hacer el mal alegremente, piénselo usted, pero tampoco quería que conociéramos los secretos de la vida. Por lo cual, quienes han buscado el conocimiento biológico, físico, anatómico y de la evolución de la vida, con frecuencia fueron perseguidos por los buenos religiosos. Sin embargo, antes de ir allá,
de dónde sale la historia del Génesis. ¿Estará usted de acuerdo en que no había un reportero de otro universo con otro dios o un viajero del tiempo tipo Doctor Who viendo cuánto ocurría durante la creación y anotándolo, atento a la aparición de la luz, la formación del cielo y la tierra, la manufactura de Adán, lo de Eva y la costilla? Y también estará usted consciente de que ni Adán ni Eva escribieron sus memorias del asunto, y Dios aún menos. Así que, ¿de dónde sale el relato? Bueno, sale, como todos los mitos del origen del universo del ser humano, de la imaginación de individuos de distintas culturas que tienen un relato convincente, que tienen ascendente sobre su sociedad, son alguna forma de líderes y utilizan los elementos de su cultura para hilar su relato. El hombre entre los babilonios es creado por Marduk con su propia sangre. Entre los incas fue Viracocha quien sopló algunas piedras para crearlo. Para los aztecas el responsable fue Quetzalcóatl, que lo formó con maíz, su sangre y huesos de su padre. Pero en China, amigos, la diosa Nuwa hizo al hombre de barro. En la Metamorfosis de Ovidio, en la antigua Roma, Prometeo lo forma con tierra y agua de lluvia. En uno de los mitos egipcios, Amón ordena que Jmún cree a los seres humanos como un alfarero que moldea el barro en un torno. Y en uno de los mitos sumerios, la diosa madre primigenia Namma se pone barro en el vientre y pare a la humanidad. Así que el mito hebreo no es precisamente original. El barro es un asombro lógico para el ser humano al descubrir la alfarería, la magia transformadora del calor que hace del barro un objeto útil, duradero, sólido. Una magia así seguro sirve para ser gente, si eres Dios. Así que digan lo que digan los teólogos que creen saber, pero no saben porque no estaban allí. Lo que tenemos en la Biblia es solo otro mito más de la creación, como los que tienen todas las culturas humanas que se han preguntado de dónde venimos y que hasta mediados del siglo XIX no tenían las herramientas para dar una respuesta basada en hechos, de modo que tenían que echar mano de la imaginación, de los sueños, de supuestos trances reveladores y a veces de personas con problemas mentales que creían que hablaban con Dios y lograban la parte más difícil de este acto, que es que Dios les hablara también a ellos. No deja de ser curioso que si hoy sabemos de dónde venimos con una certeza que nunca ofrecieron ni las religiones ni la filosofía, tantos seres humanos se sigan rigiendo por un mito que, consideran, determina y debe determinar las relaciones de los seres humanos con la deidad y las relaciones de los seres humanos entre sí. Porque si decíamos que suficiente mal hizo este breve pasaje mitológico en el mundo judío, sobre todo contra las mujeres, cuando realmente le salieron garras y colmillos, fue en manos de los cristianos. En el imaginario popular, el pecado original tiene que ver con el sexo. Si no hay datos del tipo de fruta que causó la debacle humana, el papel se le ha atribuido a la manzana, convirtiendo a esta en símbolo de la lujuria, el ludibrio y las ganas de bailar el tango horizontal. Luego, por tanto, si una pareja o alguien solo o de 3 en 3 o en cualquier combinación imaginable practica el sexo fuera del matrimonio, anda en el pecado original. Y en muchos lugares y momentos de la historia, esto ha bastado para que llevara un castigo que podría incluir la ejecución con muchísimo dolor. Esto le da una dimensión muy especial a la idea de un polvo de muerte o un palo de muerte o como le digan coloquialmente en su pueblo, a copular, practicar el coito, aparearse, ayuntarse, cohabitar, darse un revolcón, arepear, carnear, chancar, chifar, clavar, enclochar, pinchar, fachar, fifar, follar, jincar, pisar, ponchar, remojar, tapiscar, trincar, etcétera, etcétera. Porque resulta que nada de esta larga lista es en realidad el pecado original. Al menos no originalmente. Ya luego algunos se irían por ese lado. Así que, ¿cuál es el pecado original? La idea del pecado que daña la pureza requerida por Dios es desarrollada por el judaísmo en sus libros sagrados, muy especialmente los de las leyes como el Deuteronomio y el Levítico, al que ya le dedicamos todo un vídeo en este canal. El pecado debe lavarse o redimirse de modo tal que uno recupere la pureza y pueda volver a estar cerca de Dios en el templo, en las oraciones, en los sacrificios. Pero es Saulo de Tarso, San Pablo, el fundador de la iglesia cristiana, el que genera la idea del Cristo Salvador,
en su epístola a los Romanos, dice que Cristo murió por los pecadores y de inmediato establece que todos somos pecadores, en sus propias palabras. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Es decir, Adán trajo el pecado al mundo y Cristo vino a borrarlo, y Saulo lo reafirma. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Así que pues cuenta saldada, ¿no? Adán trajo el pecado, Cristo se lo llevó y nosotros podemos seguir con nuestras vidas ahora tranquilamente libres de pecado, ¿no? Pues no. Pablo explica después que seguimos tendiendo al pecado. Es como si dijera que la labor redentora de Cristo no había sido 100% eficaz, pero no diga usted esto muy fuerte. Pero aparte de esto, no olvidemos que Saúl era judío y por tanto no tenía la idea previa de que un pecado original afectara a toda la humanidad. La idea es totalmente original de Pablo, ese mismo Pablo que defendía la esclavitud y la inferioridad de la mujer. Según la interpretación que hizo de Pablo Irineo de Lyon o San Irineo ya en el siglo II de la era común, si Cristo era el Salvador, es porque redimía a los seres humanos de sus pecados. Era el nuevo Adán que desharía lo que había hecho Adán. ¿Qué había hecho Adán? Desobedecer a Dios en el tema de la fruta. ¿Y qué había hecho Cristo? Obedecer hasta sufrir el tormento y la muerte, porque es lo que quería Dios. Y no pregunte usted por qué Dios quiere que su hijo sufra o por qué los pecados de la humanidad no pueden ser redimidos, salvados y lavados por un breve movimiento del meñique izquierdo de Dios, sino que requieren algo tan aparatoso y tan terrible como la prisión, tortura y muerte de Jesús según los evangelios. ¿Qué explicaciones para esto las hay? Que los teólogos existen para dar explicaciones, pero son enormemente insatisfactorias. Porque de nuevo, si Dios es perfecto e incapaz de pecar, ¿cómo es que hace al ser humano a su imagen y semejanza, pero le añade la capacidad de pecar, volviéndolo imperfecto e indigno de Dios? Lo cual es una contradicción. O más bien, otra contradicción más. Pero todo esto pone las bases para la exaltación del sufrimiento que es tan importante para el cristianismo. Darse latigazos en Semana Santa, ayunos, cilicios, penitencias, dolor y más dolor para acercarse a Cristo, porque decía Teresa de Calcuta, el dolor le es grato a Dios. Y muchos cristianos lo ven así. Deben sufrir para merecer la gracia divina. Así que llegamos a la idea de que el pecado original es la desobediencia. Con eso ya da igual que Dios le hubiera mentido a Adán y Eva. Una cosa, ¿mentir no era uno de los pecados? ¿Dios puede pecar, violentar su propia ley? Eso es otra cosa. Sí, les mintió, pero pese a ello debieron creerle y obedecerle. Parecería que la moraleja de esta fábula es que son mejores la fe y la obediencia que la búsqueda de la verdad. Son mejores la fe y la obediencia que la búsqueda de la verdad. Piense usted en esto cuando recuerde la persecución y rechazo de la Iglesia a todo cuanto implicaba buscar la verdad, aunque pusieran entredicho al Dios cuyas palabras, o lo que creen que son sus palabras porque lo dice un libro, se deberían creer, obedecer y punto. Piénselo al recorrer a la Inquisición y sus horrores, que por mucho que intenten suavizarla algunos o minimizarla, fueron escalofriantes. O piénselo al recordar que en 1990, cuando la epidemia de SIDA se expandía y amenazaba a África, el Papa Juan Pablo II visitó el pequeño pueblo de Mwanza, en el norte de Tanzania, para reafirmar que los condones eran un pecado en cualquier circunstancia, incluso para evitar una enfermedad mortal. Por si hubiera dudas, en 2009 su sucesor Benedicto XVI dijo que los condones no eran la solución e incluso podían empeorar el problema. No dijo cómo, porque es una mentira enorme. Porque él sabía que gracias al condón se consiguió controlar la epidemia en otros lugares del mundo donde creer y obedecer son prácticas debilitadas por el pensamiento y el conocimiento, es decir, por la ilustración y la ciencia. En ese mundo cada vez menos aterrorizado por el pecado original y la posibilidad de morir y no ir al paraíso, la Iglesia va en retirada. Mientras que África es la zona de mayor crecimiento de la Iglesia Católica, en competencia durísima con las creencias evangélicas y las islámicas
no menos mortales. Creer y obedecer hizo que en África, con el 15,2% de la población mundial, se tenga a las 2/3 partes de la población infectada con VIH de todo el mundo. Unos 35 millones de seres humanos que han pagado con la muerte de alrededor de 1 millón de personas desde 1985. 1 millón de seres humanos muertos con todas las consecuencias que tiene esto, económicas, de huérfanos, de dolor, de sufrimiento, de desesperación. Muy cristiano todo. Y le da una dimensión especial a la idea de que desobedecer es el pecado original. Para que el pecado original esté en nuestra lista de deudas desde que nacemos, cuando a duras penas lloramos y comemos y no parecemos demasiado capaces de pecar, había que creer que el pecado se hereda. El primero que salió con esta idea fue Tertuliano entre el siglo II y III. Por entonces se creía que el alma de una persona, el alma, esa cosa que tampoco se ha demostrado que tengamos, pero bueno, se derivaba del alma de sus dos padres, y ya que todos somos descendientes de Adán, nuestra alma era pecadora porque lo había sido la de él. Recordemos que Adán fue echado del Edén cuando era un jovencito, y expulsado y pecador tuvo a sus hijos, a Set cuando tenía 130 años, y luego vivió otros 800, y en todos esos años no consiguió el perdón de Dios. Y después de un montón de padres de la iglesia e intérpretes de la Biblia, algunos aceptados, otros rechazados, en el siglo IV aparece Agustín de Hipona, que luego de algunos devaneos teológico-filosóficos, a los 32 años se convierte al cristianismo y empieza a escribir sus ideas sobre la teología. Por ejemplo, a la idea de amor y paz que supuestamente predicó Cristo, no es tan claro, le añadió la idea de la guerra justa para que los cristianos pudieran seguir matándose alegremente. Y también decidió añadir al cocido del pecado original la idea de que el pecado de Adán se transmite mediante la concupiscencia, lo que convierte a la humanidad en una masa de perdición, una multitud condenada con un libre albedrío debilitado y casi inservible, de modo que los seres humanos no pueden dejar de pecar por provenir de Adán. A Agustín le resulta claro que es el semen el transmisor del pecado mediante el terrible acto sexual, y es por eso que Cristo no es pecador, porque no viene de la semilla de Adán. No piense usted que esto es una antigualla. En 1930, el Papa Pío XI se hizo eco en una encíclica diciendo que la generación natural de la vida, es decir, la práctica del sexo, el coito, el filfar, todo esto, se ha convertido en la ruta de la muerte, mediante la cual el pecado original se comunica a los hijos. Por supuesto, y esto hay que subrayarlo una y otra vez, Agustín de Hipona, San Agustín, no tenía idea de lo que estaba hablando. Las suyas eran especulaciones, suposiciones, vuelos de la fantasía a partir de una Biblia de carácter dudoso. En los siguientes siglos, otros miembros de la Iglesia que tampoco sabían nada del tema acabaron adoptando las ideas de San Agustín, y cuando se produjo la Reforma, Lutero y Calvino, los fundadores del protestantismo, incluso fueron más rigurosos con la interpretación y adecuación a las ideas de Agustín. Usted nace pecador, heredero del pecado de la desobediencia. En palabras del catecismo vigente hoy de la Iglesia Católica, el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza a su Creador y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Y a partir de allí el catolicismo genera su cosmovisión terrible de la realidad. Sigo con el catecismo. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo, el fratricidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado. Y aquí puede estar parte del éxito que tuvo el cristianismo, sobre todo en los primeros siglos, porque no solo prometía recompensas jugosas para quien se portara bien, sino que además enseñaba que tú nacías sucio y despreciable y solo te podía salvar Cristo a través de la Iglesia. En palabras de San Cipriano de Cartago en el siglo III, extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Curiosamente, fuera de la Iglesia o de las iglesias cristianas, lo que no hay es pecado original. Ni el judaísmo ni el islam manejan el concepto, y aunque la imperfección humana sobre la que se basa el mito budista tiene alguna relación con el pecado original, no es una narrativa tan poderosa ni tan personal.
Toda la doctrina del pecado original está basada en interpretaciones, especulaciones e imaginación que apenas tienen que ver tangencialmente con algunos versículos de la Biblia, libro que por otra parte no es fiable en modo alguno en prácticamente nada de lo que relata, que no tiene sustento en la historia. Todo es creencia y fe ciega en personajes que hablaron sobre temas de los que no sabían nada, pero que sentían intensamente en su corazón, en los que creían y que los emocionaban enormemente. Y eso está muy bien, pero ¿debe ser eso suficiente para normar los criterios y las vidas de miles de millones de personas? Por supuesto, es imposible recorrer casi 2000 años de debates teológicos sin bases sobre el pecado original, y también es imposible pedirle al cristianismo que demuestre que los seres humanos heredamos ese pecado. Además, ellos siempre pueden ocultarse en los misterios de la religión. El propio catecismo nos dice: la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Así que no preguntes. Lo que sí podemos comprender es el sufrimiento que esta creencia ha generado durante casi 2 milenios. El miedo a perder todas las mieles de la vida eterna por haber nacido sucios, malditos, corruptos. Una imagen de los seres humanos que no casa tampoco muy bien con la otra prédica, la prédica de amor a la humanidad, de un Dios amable, bonachón, comprensivo, misericordioso y simpaticón, con el que dan ganas de irse a tomar unas birras y a jugar una sala de escape. La contradicción es evidente. Y precisamente por ese sufrimiento, por ese miedo que las religiones encienden y atizan en sus fieles desde su más temprana infancia, resulta importante repetir una y otra vez no solo que la religión, que todas las religiones son conjuntos de mitos y nada más que mitos, historias supersticiosas del pasado, tan poco fiables como guía para la vida y la muerte, como todas las demás religiones, sino que además decir que en realidad la falta de evidencias que sustentan sus afirmaciones es total. Y por tanto, ni usted, ni sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos hacia el pasado, ni sus hijos, nietos y bisnietos hacia el futuro, han nacido con una deuda hacia un Dios cruel. Decir que en todo caso, si la historia de ese pecado fuera real, la culpa sería del imaginario Dios que mintió, que engañó, que dejó que ocurriera una tragedia que sabía que iba a ocurrir y que luego se negó a perdonar durante 1 milenio a sus amadas criaturas. Y eso es tan pavoroso que es una suerte que ese Dios y esa religión sean solamente una historia que se inventó en tiempos más ignorantes. Decir que somos lo que hacemos de nosotros mismos, que nuestro nacimiento no significa ni debe significar nuestro destino, que nuestra valía y nuestra dignidad no dependen de la bondad o maldad de nuestros ancestros, cuya moralidad y cuyas acciones no nos definen. No somos asesinos si nuestros ancestros lo fueron, y tampoco somos héroes por llevar los apellidos o los genes de alguno de ellos. No somos vencedores ni vencidos por haberlo sido algún ancestro real o imaginario. Sus vicios y virtudes, sus triunfos y fracasos no nos determinan, ni nos dan, ni nos quitan. Todos somos iguales y solo nos diferenciamos por actuar mejor o peor. Y ciertamente, no somos indignos porque un pastor o sacerdote, ministro, obispo, teólogo, cardenal o pope nos diga que cree que un personaje de un cuento antiguo hizo algo malo y es nuestra culpa. Sobre todo cuando las culpas generalmente son ellos los que las tienen. ¿No cree usted?